Una mirada al Sáhara Occidental, un proyecto destinado a todas las personas amantes de la causa saharaui. El blog Poemario por un Sáhara Libre vio la luz en junio del año 2004. Para hablar de este proyecto de difusión de la causa saharaui y de su cultura, hablamos con Conchi Moya y Bahía, creadores del blog Poemario por un Sáhara Libre. ¿Cómo surge la idea y cuáles son los orígenes del Poemario por un Sáhara Libre? Bueno, pues yo primero voy a empezar una parte de la pregunta. ¿Cómo surge el Poemario por un Sáhara Libre? Bueno, como sabes, yo trabajé en la Radio Nacional Saharaui en los años 80, los años 90. Trabajé dirigiendo el departamento Edición Lengua Española desde el Ministerio de Información. Y entonces, en los años 70, me refiero, por ejemplo, para ser más preciso, el año 77, 78 hasta el 78, en la primera emisora de ondas cortas que emitía desde Argel y que se llamaba La Voz del Sáhara Libre, Sot Sahara el Hurra, había un programa dedicado a la poesía sobre la lucha del pueblo saharaui. Y creo que ese programa los primeros que la empezaron fue Bukhari Ahmed, que en paz descanse, luego su hermano Haj Habib Braika, el que está ahora de delegado en Navarra, y otros compañeros que iban y venían entre los campamentos y aquella emisora que emitía desde la capital argelina. Entonces ese programa se llamaba Poemario por un Sáhara Libre y se limitaba en aquellos años solamente en recitar durante unos 15-20 minutos a recitar poemas que no eran de autores saharauis. Fíjate, al principio eran poemas del movimiento de solidaridad de intelectuales de aquellos años que dedicaban su poesía a la lucha del Frente Polisario y al pueblo saharaui. Cuando se trasladó la emisora, el año 79, a los campamentos, la emisora se convirtió en Radio Nacional Saharaui y empezó pues a emitir programaciones variadas con un calado un poquito más a nivel nacional, también internacional. Y el programa se convirtió ahí también en un espacio un poquito más amplio. Lo realizaron trabajaron en él varios compañeros, entre ellos mi compañera Zahra, trabajó en él Mohamedi Fakallah, el escritor, periodista. También creo que Muina Shehatu también trabajó un periodo también en la radio, en la edición española, y recitaban algunos poemas. Luego otros compañeros, entre ellos Ibrahim Ahmed Mahmoud también, un compañero también que estudió con nosotros. Luego el programa se convirtió también en una columna en el periódico Sáhara Libre, edición Lengua Española. Y ahí también había una página en la que aparecen columnas donde aparecen poemas de diferentes autores. Entonces ya aparecieron autores saharauis en esa edición del periódico. Luego el año 95, cuando vine a la Radio Nacional y empecé a trabajar, como escuchaba ese programa desde los frentes y desde los territorios liberados en aquellos años de la guerra, empecé pues a interesarme por ese programa. Lo amplié más. Busqué autores saharauis, busqué autores solidarios, busqué antologías de la época. Recuerdo aquella antología de los años 80 de los 24 poetas españoles. Os doy esto desnudo, que es mi mano. Y empecé exactamente a recitar de esa antología poemas de Mario Benedetti, de Mahmoud Sobh, de autores argelinos, de Javier Reverte, de otros autores españoles, Javier Reverte, sí. Y de otros autores que también ellos se dedicaron mucha poesía a la lucha del pueblo saharaui. Luego este programa se amplió más porque empezaron a trabajar conmigo otros compañeros, Ebnu, por ejemplo, Mohamed Salman Abdel Fattah, y el programa luego se la quedó en Ebnu porque yo dirigía el departamento, hacía los informativos, hacía otros programas, recuerdo Ecos de una Realidad, que es un programa donde también destacaba las actualidades, los libros sobre el Sáhara Occidental, autores, etc. Y más tarde el programa se trasladó cuando todos fuimos a España por distintas razones. El programa se quedó parado, pero yo lo recuperé aquí desde España y creo que esta parte yo prefiero que te la comenta Conchi.
Bueno, pues en esta parte que dice Bahía es cuando nos conocemos aquí en España. Yo estoy formando parte de una radio libre, Radio Resistencia, en Madrid. Y entonces, bueno, pues por cosas de la vida nos conocemos y Bahía pasa también a trabajar hacíamos un trabajo voluntario en una radio libre. Pasa con nosotros allí a la radio, pasa a formar parte de la radio. Entonces Bahía nos pide en la asamblea que teníamos que le dejáramos participar con un programa dedicado al Sáhara. Y yo, que había estado en los campamentos ese año, el año anterior a conocernos, y que estaba pues intentando meter en la radio toda la información que podía referida al Sáhara, que entonces había muy poca, entre el año 2000 y 2001, antes de conocer a Bahía, nos costaba muchísimo encontrar información referida al Sáhara Occidental. Y bueno, pues le dijimos que sí, que podía pasar a hacer el programa, y yo estuve un tiempo haciéndole los controles, también otros amigos nuestros se los hicieron, y al final pues pasé a formar parte y entre los dos hacíamos ese programa de radio llamado Poemario por un Sáhara Libre. Con el tiempo el programa de radio pasa a ser un blog, eso es en el año 2004, cuando empieza a haber blogs, evidentemente no había redes sociales y fuimos de los primeros blogs y ahí pues Poemario pasó a ser un blog y una lista de correo. Pero yo creo, como dices, si no fue el primer blog, yo lo recuerdo perfectísimamente. Yo creo que por aquella época solo nos informábamos del Sáhara, corrígeme si me equivoco, con Carlos Ruiz Miguel, que siempre ha estado muy activo a través de listas de correo, y con Arso, y poco más. Me refiero al tema blog porque sí que había páginas web, como por ejemplo Arso, y luego yo también quiero recordar a dos páginas. Una es la de Cantabria por el Sáhara, que ya entonces hacía información en redes, y ellos lo que pasa es que no tenían blog, era una página web. Y ya por entonces, pronto también contactamos con vosotros, con Undraiga, que también metíais información. Sí, pero el formato blog que empieza, que al principio el blog era un desastre porque las plantillas no eran como ahora, entonces teníamos que meter cada foto, o sea, cada entrada era una foto. Hoy en día, por ejemplo, el poemario antiguo, porque luego en 2008 cambiamos de formato porque el otro era inviable, pues no puedes encontrar prácticamente las entradas, no se pueden enlazar. Es una pena porque ahí hay información, por ejemplo, de la Intifada, que nosotros la seguimos a tope. Creo que nuestro momento de más trabajo fue una barbaridad. Y, por ejemplo, hoy en día recuperar esas noticias es muy difícil, ¿sabes? Entonces, bueno, era todo muy, muy precario. Y eso, pues mandábamos emails, teníamos una lista de correo que se mandaba todos los días. Era un trabajo un poco de chinos, ¿no? Porque era todo un poquito precario al principio. Y aparte, bueno, nosotros tampoco somos personas que seamos expertas en Internet para nada. No tenemos tampoco grandes medios. Entonces, bueno, se hacía como se podía, pero creo que fueron unos momentos muy bonitos y yo particularmente aprendí muchísimo de todo este tema, ¿no? De información, de tener cuidado, de respetar las fuentes, de preguntar muchas veces antes de sacar una noticia. Es algo que aprendimos todos con los que estábamos empezando entonces, que no había primicias, que eso no puede existir jamás en una información que se dedica a un tema solidario como es el del Sáhara, ¿no? Esa lucha por publicar, esa lucha por que te vean, esa lucha por los me gusta, que entonces no había redes, pero eso que hay ahora que pienso que es muy triste. Entonces no existía y lo aprendimos además y creo que todos lo tomamos muy en serio entonces. No, es cierto. Y desde luego tú dices que es incómoda la lectura del blog anterior. Para mí ha sido una fuente de información porque, bueno, como sabes, estoy trabajando aspectos de la cronología del pueblo saharaui y menos mal que está eso, porque eso es un histórico. Y además, sobre todo, fíjate, creo que lo principal es el tema de la Intifada. Empezó en mayo de 2005 y ahí está todo. Recibíamos información diaria brutal desde territorios ocupados. Brutal me refiero a la cantidad de información, bueno, y luego era una información muy dura porque todos sabemos todo lo que ha pasado. Pero creo que eso fue muy interesante y es cierto, lo hemos hablado muchas veces y es así, ¿no? Que la Intifada y los territorios ocupados se pusieron un poco en el mundo gracias a Internet. Sí, que antes no se sabía nada de ellos, era imposible romper el bloqueo. Y ahora es difícil romperlo, pero entonces era imposible totalmente. Ahora lo que hay es demasiado ruido con la información. Ya no sabes dónde está lo bueno y dónde está lo malo. Ya. Sí, es cierto. No, es solamente, yo quería destacar una cosa, que Poemario por un Sáhara Libre, blog, yo creo que cuando, por ejemplo, pensamos en el mundo que investiga sobre toda la historia, los acontecimientos de ese periodo, ese blog se ha convertido como en un fondo o un archivo que cualquiera puede navegar ahí y sacar muchísimos datos, documentos, incluso todos aquellos acontecimientos posteriores a la Intifada,
en los Aminetu, territorios, el Demisic, todo, los está grupos todo de ahí. los 7, de los 6, de los Sí. 12 y todas aquellas historias que se pierde y se diluye ahí en el tiempo y no sabemos dónde sacarla, porque en aquellos años el tema de Internet era, como tú habías comentado al principio, eran 3 o 4 sitios nada más, arrancando por ejemplo por Martinoli y su compañera, Sí, Arso, la página claro, de Arso, la y referencia. de referencia, luego vuestra página, la de Modreg, luego el blog Poemario por un Sahara Libre y el correo que enviaba también Carlos Ruiz Miguel, nada más. Eso era al principio. Incluso la delegación saharaui en aquellos años no tenía página. Tampoco la agencia SPS funcionaba aquellos años en la red. Entonces, bueno, pues es un blog, yo creo que se ha convertido simplemente en un fondo de archivo para el investigador y para la gente que quiere saber más. Y una parte que yo querría destacar, que era lo que nosotros sobre todo nos planteamos, era información fundamentalmente de territorio ocupado y también de cultura, que era algo que no se tocaba tampoco. También era una cosa que nos interesaba. Bueno, hablamos en pasado y el blog sigue, ya de otra manera, pero sigue, ¿no? Pero que sí, que el tema de la cultura para nosotros, tanto música, literatura, lo que ha habido de cine, en fin, pintura, la cultura para nosotros era muy, muy importante. Y pensamos que era una forma también de apostar por la difusión de la causa, una forma muy interesante además. Yo, conforme pasa el tiempo, creo que es la más interesante porque está vacía de prejuicios y aporta un valor que la militancia a veces, por repetitivo en el discurso, no hace, ¿no? Oye, después nace la Generación de la Amistad, que es un conjunto de escritores y escritoras saharauis, ¿verdad? Que se juntan ¿para qué? Bueno, fíjate, yo cuando vine aquí a Madrid, el 99, como comentaba Conchi, cuando empecé a colaborar con Radio Resistencia aquí en Madrid, las primeras cosas que le saqué a Conchi y le dije, bueno, esto tenemos que ir dándolo a conocer, partiendo de la importancia de la cultura, son folios que yo traía de los campamentos de nuestra poesía. Y empezamos a difundir y dar a conocer ese grupo que aún no tenía nombre, era simplemente poetas saharauis que escribían en español. Y a medida que el tiempo iba tomando, digamos, otra dimensión, la causa saharaui ha ido escapándose, digamos, solamente a la actividad diplomática, de representación, de delegados. Ya no es de ellos solos. Incluso yo recuerdo que escribí un artículo entonces que se titulaba La causa saharaui no es solamente el quehacer de nuestros diplomáticos, sino es patrimonio de todos nosotros. Recuerdo, bueno, pues que tuve ciertas divergencias con un dirigente, un representante, un diplomático saharaui de la época, así. Como que me increpaba por decir esto, porque en aquellos años solamente el representante, el delegado, el que es asignado oficialmente es el que tenía derecho de hablar en nombre del pueblo saharaui. Pero nos hemos olvidado de que todas las causas, todos los movimientos de liberación surgidos en el África, en América Latina, en Asia, han tenido siempre un brazo muy importante, y ese brazo era el intelectual, el escritor, el poeta, el artista, el cantante, que sale de su entorno y hace, digamos, esa mirada desde el exterior, desde su capacidad. Y efectivamente yo he pensado en esto. Pensé primero en la historia de la Revolución de Argelia, el Frente de Liberación Nacional argelino. Pensé en cuántos autores, cuántos intelectuales, cuántos académicos produjo aquel largo proceso de liberación nacional en África, que hizo resonar la revolución más conocida hoy en el mundo después de la vietnamita y la cubana, en el mundo a través de autores como Mohammed Dib, por ejemplo, como Malek Haddad, como Yassin, como muchos autores de la época que representaron sus causas y se convirtieron en la voz exterior, embajadores itinerantes, intelectuales en las academias francesas y en todo el mundo. Y dije, bueno, pues ya que hay este antecedente, ¿por qué nosotros los saharauis no retomamos también esta parte de la historia de otros pueblos y recuperar con ella el avance, la expansión, la proyección a nivel internacional de nuestra causa? ¿Por qué no crear una plataforma de escritores y que empieza ya a representar la causa saharaui paralelamente a lo que hace el diplomático, aunque muchas veces al principio molestábamos, pero bueno, pues surgió la idea de esta manera. Empecé pues a contactar
Le comenté toda la historia a Conchi, compartió conmigo la idea y empecé a contactar con los compañeros, porque todos trabajaban conmigo en la Radio Nacional, eran de mi departamento. Ali Salem, Ebnu, Zahra Al-Hasnawi, el Imam Boisha, y entonces empezamos, bueno, pues a mirar la forma de cómo crear este grupo. Estaban ellos dispersos en toda la geografía y los únicos que estaban aquí en Madrid era Zahra y yo, solamente Zahra Al-Hasnawi, simplemente nosotros los dos. Pero como tenía contacto con Ali Salem, con Ebno, con los otros compañeros, pues lancé la idea. Y tenía mucha relación también con Gonzalo Moure, con Ricardo Gómez y con Juan Carlos Jiménez, profesor de la Universidad de Madrid, Jimeno. Y entonces, bueno, pues nada, y resulta que en aquel año la delegación estaba de representante cultural Mohamed Ali Alisal, que es otro poeta, y aquello era también un catalizador para que la idea pudiera tener terreno. Planteamos el tema y empezamos a buscar un lugar para hacer la constitución del grupo. Me surgió la idea de contactar con el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid en aquel año. Y efectivamente me entrevisté con ellos, se ofrecieron en concedernos la sede y bueno, pues ya tenía pues una de las premisas para fundar la plataforma. Y efectivamente fundamos la plataforma el 9 de julio de 2005, aquí en Madrid, en el barrio San Bernardo, en la calle céntrica, no sé si cerca de la Gran Vía. Al lado de CEAS. Muy cerca, sí. Entonces ahí, bueno, pues estuvimos arropados por figuras de las letras contemporáneas españolas, como Ana Rossetti, que era una madrina, con el mundo académico Juan Carlos Jimeno, con Daniel Smith, la de San Blas, en Inglaterra, con una delegación de varios países latinoamericanos que nos trajo Ana Rossetti, fue quien nos trajo. Sí, Antonio Polo estaba también, que es un poeta también español. Antonio Polo también, un editor, un poeta español. Y estuvo con nosotros una niña saharaui, fíjate, que es mi sobrina, Hasina, tenía creo que 6 añitos o algo así. Estuvo también ella, aunque bueno, pues no era consciente de lo que estaba ocurriendo, pero estaba ahí con nosotros, disciplinada, calladita, sentada como una doncella, y otros amigos. Y tras la creación del grupo, planteamos un nombre. Yo siempre pensé en el nombre de Generación de la Amistad, porque había leído sobre la historia de la generación del 27 española, la guerra civil, los que se exiliaron, los que fueron fusilados, los que se desterraron, toda aquella historia, y encontré similitudes en ese proceso intelectual que representó también en otro contexto unas ideas a defender y estar luchando por ellas. Y dije, bueno, pues planteé un nombre Generación de la Amistad. Al principio discreparon conmigo algunos, pero finalmente mi propuesta, yo creo que caló entre todos, fue comprendida, de que nosotros también hacemos homenaje a la literatura española, que fue muy similar en circunstancias como la que nosotros estábamos viviendo, el exilio, el destierro, la guerra, todo esto. Y luego pues eso nos acerca también a la literatura hispana en general, no solamente en la generación del 27 o la literatura española, sino también los países de Latinoamérica, los más de 60 millones de hispanohablantes en Estados Unidos de América y luego pues en otras partes de Europa. Y surgió y nació el grupo partiendo de estas premisas objetivas y subjetivas. Qué bien. Y encima además vosotros ambos sois escritores, ¿no? Sí, lo que pasa es que entonces no lo éramos. ¿Cómo nace esa vocación? Y Bahía estuvo en el Congreso, él no se sentó en la mesa, él no se sentó como escritor. Bahía era de los que lo había un poco movido con Ricardo Gómez, con Gonzalo, Moure, Ana, en fin. Todo fueron por conversaciones, nos escribíamos por email. Fue una historia muy bonita, un día habría que escribir sobre ello. Tenemos que guardar los correos, nos movimos mucho. Pero Bahía estaba un poco como organizador. Realmente vinieron pues Chegdá, Mahmoud, estaba Saleh Abdellahi, Ali Al-Imam, Ali Salim Pirri, Luali estaba en los campamentos todavía. Sí. Estuvo Zara, estuvo Mohamed Ali, pero Bahía estaba un poco como más organizador. Empezó a escribir cuando se sacó la primera antología después de la constitución del grupo, que fue Ayun gritando lo que se siente, fue la primera. Luego ya vendrían las vuestras con Undrega, que vamos a hablar también de ellas, por supuesto. Pero la primera que salió fue la de Ayun, y ahí Bahía escribió 2 poemas dedicados a Aminetu Haidar
también a otras mujeres como Leila Lili, que es una persona también muy importante dentro de las activistas de territorios ocupados. Entonces, en ese libro, Bahía escribió 2 poemas y empezó a lanzarse a escribir más, pero en un primer momento no estaba. Y yo, bueno, siempre había escrito en la radio para mis amigos y tal, pero tampoco entonces escribía. Entonces, el Sáhara también, a mí en concreto, y también creo que a Bahía, nos animó a lanzarnos a escribir. Eso hay que agradecérselo también al Sáhara, pienso. Sí. Por ejemplo, los años de la guerra, los años 80, yo escribía relatos, escribía poesía y la mandaba al programa del poemario por Sahara, a Radio Nacional, y la escuchaba desde los frentes. Y luego también publicaba relatos y poesía en la revista de la Juventud, el 10 de mayo, también, que se editaba en español en los campamentos. Y se distribuía entre las embajadas saharauis en el extranjero, los sindicatos, comités de jóvenes en Europa. Y luego, como decía, que al principio en el Congreso yo hacía como el papel de Alto Laguirre, que animaba la idea, bueno, pues de crear el grupo, el nombre, pues propuesta mía, luego pues la participación en el manifiesto, la redacción del manifiesto, luego pues la difusión, luego pues la sede, si no fuera, bueno, pues ese contacto que hice, pues el Congreso posiblemente no hubiera sido posible, y luego pues mi relación de cohesión con el grupo para mantenernos todos con esa fuerza de amistad entre compañeros que trabajaron en la Radio Nacional Saharaui, que yo estuve dirigiendo y que conozco las capacidades de cada uno de ellos. Y es por eso que dije, no hay que desperdiciar ese momento histórico en el proceso de liberación nacional saharaui. Ese grupo tiene que nacer de una manera u otra. Qué bien. Y aún se mantiene, ¿no? En el país. Un poco con el tiempo, que es lo suyo también, cada uno ya está ocupando ahí pues su producción, sus cosas, y ya no está la cosa quizá tan unida, pero también es normal. Sí, cada claro. uno tiene que tener su camino, ¿no? De alguna forma. El bebé ha nacido, la criatura ha nacido, y es siempre lo que yo he dicho y lo que siempre he pensado. Cada cual tiene que ir ya abriendo su camino como autor en el marco de generación de la amistad. Yo, por ejemplo, las invitaciones que recibo de Estados Unidos de América en el mundo académico o de Europa, no me viene en nombre de generación de la amistad, me viene pues partiendo de mis obras, de mi producción, todo lo que he hecho. Igual le pasa a Ebno, igual le pasa al Imam, igual le pasa a Ali Salem, igual le pasa a Zahra al-Hasnawi. Y entonces, bueno, pues empezó el grupo, cada uno, bueno, pues a abrir su camino. Hay algunos que publicaron, otros menos, y entonces, bueno, pues... Pero sí es verdad que sí que es un fenómeno que llama mucho la atención y se sigue estudiando, se sigue preguntando por él, y creo que es muy interesante, desde luego. Además, sobre todo eso, que es un fenómeno que surgió de los propios poetas, que no hubo nadie a nivel a lo mejor pues político o nada, ni de ninguna institución que lo generara. Fueron ellos mismos los que vieron la necesidad de hacerlo y sacarlo adelante. Y eso creo que es una de las cosas, aparte de su calidad literaria, que yo creo que es indiscutible, el que fuera algo que surgió totalmente de manera espontánea desde abajo de ellos mismos, es una de las cosas más importantes, creo, a destacar del grupo. ¿Y qué 3 libros recomendaríais? Sobre todo para una persona que se quiera aproximar al mundo del Sáhara, porque los hay muy militantes, pero quizá para aquellas personas, yo luego os diré los que tengo yo. Para mí es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Para mí Sí. también es muy difícil, sí. Porque todos han tenido... A ver, las antologías... Bueno, contextualizando... Sí, las antologías, pues lo que quería decir, el papel de Undraiga tan importante, ¿no? Que editasteis La Fuente de Savia, pues creo que es muy, muy interesante, porque además hemos intentado siempre un poco, cuando hemos movido las antologías, que hubiera también información, que hubiera poesía o que hubiera... Prosa es también otra vuestra, La Fuente de Savia, que creo que también el grupo en prosa son fantásticos. Ese libro de relatos es una maravilla. Y siempre se ha intentado meter algo de información. Y ahí está, por ejemplo, La Primavera Saharaui, que va sobre Demisik. Y es un poemario que a mí, bueno, le tengo especial amor. Te lo digo así, ya ni cariño ni nada, amor. Y, por ejemplo, pues, se introdujo una cronología bastante larga y creo que muy interesante sobre el campamento de la dignidad saharaui, sobre Demisik. Porque luego pasa, y que es un poco también lo que hablábamos con el archivo de poemario, que las cosas se olvidan o que se miente descaradamente y se olvida el papel que ha tenido cada uno, el papel positivo y el papel muy negativo que han tenido algunas personas, políticos y demás. Y entonces creo que es muy interesante tener escrito ahí bien clarito, con cronologías, con anotaciones, con lo que sea,
lo que ha sucedido, ¿no? Porque bueno, hoy en día, tiempo de fake news, ¿qué vamos a hablar? Esto ha derivado ya en una cosa horrorosa en general, la información, la literatura, todo. Bueno, la literatura quizás menos, pero a nivel de noticias sabemos lo que estamos pasando todos los días y es un horror. Entonces creo que tener las cosas ahí escritas y dejarlas claras es otra ayuda, entre comillas, que realizan estos libros, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante. Aparte del tema evidentemente artístico, pues también, porque claro, creo que es una literatura muy militante y bueno, habrá gente que eso no le guste, pero para mí es muy importante. Tal y como está el mundo, a mí los artistas que se comprometen, pues me gustan más, la verdad. Como quien era Celaya, ¿no? El que hablaba de mancharse, ¿no? Bueno, pues yo sí que voy a hablar o compartir con vosotros 2 libros que me han encantado. Y, joder, le dirás, claro, es que como nos haces el programa a nosotros, será fácil. Pues la verdad es que no. Hay muchos libros en el Sahara y hay centenares que yo no me habré leído. Pero digamos que por orden, o bueno, no vamos a poner orden, ¿verdad? De los que más me han gustado, el último tuyo, Conchi, de Las acacias del Éxodo, que ya creo que hemos hablado mucho sobre él. El sueño de volver de Bahía. Y además ambos los leí y os escribí, creo que cuando estaba leyendo El sueño de volver, Bahía estaba en los campamentos y hablé contigo, Conchi. Y luego La historia prohibida del Sáhara español, que me parece, este libro lo que pasa es que yo lo he descubierto muy tarde. Es el Tomás Bárbulo. Tomás Bárbulo, sí. Sí, este es un libro de solidaridad con el Sáhara que todo el mundo debería de leer por el repaso histórico que hace. Luego estaría La fuente de Sagia, porque soy un amante de los relatos cortos, y Un beduino en el Caribe de Pirri. Pero por ir a los 2 vuestros que os decía, lo de Las acacias del Éxodo. Joder, Conchi, a mí la verdad es que este libro, y esto no te lo había dicho hasta ahora, he regalado varios a personas que no sabían nada del Sáhara. Este es el dato importante. Y ambas, bueno, a varios, han sido 3, ¿eh? Y las 3 personas me han dicho, han llegado a la conclusión que yo también llegué, y es que España nunca se creyó que los saharauis eran españoles, que esto ha sido una mentira de nuestra historia, y que los han saboreado. Quizás no los han saboreado como por ejemplo yo, que yo ya te dije que cada relato, yo no he sido capaz de leer 2 relatos seguidos. Era leer uno y reflexionar, ¿no? Porque ves tantas cosas, te identificas con tantas personas. ¿Cómo se te ocurrió, Conchi, hacer esta preciosidad de libro? Bueno, te lo agradezco porque no es fácil. A ver, no es fácil, me refiero pues presentarlo. Entonces cuando me llamasteis para ir a Zaragoza, que ha sido la presentación más multitudinaria sin duda y con la gente que participó un montón, pues da muchos ánimos porque bueno, nosotros somos un poco como militantes irredentos o yo no sé cómo decirlo, cabezones o no sé qué, pero claro, esto es un camino largo, tortuoso como la canción de los Beatles y bueno, bastante solitario, también. Entonces, bueno, hacemos las cosas porque queremos, no queremos palmaditas en la espalda ni queremos nada, pero es complicado. Entonces, hacer las cosas y se quedan un poco ahí. Aquí en España la cultura pues se maltrata muchísimo. Entonces te lo agradezco mucho, ¿no? Porque siempre se agradece y da ánimos para seguir, ¿no? Que te digan estas cosas. Entonces, te repito, te lo agradezco. Y nada, el haberlo escrito, pues es un libro que lo he escrito a lo largo de bastantes años. Es muy cortito en realidad, pero está escrito, empecé en 2010 a escribirlo. Y el detonante lo conté allí en Zaragoza, el detonante fue el campamento de MISIC. Fue tal la indignación, la rabia, la desesperación, porque lo seguimos todo el movimiento solidario súper intensamente, eso que te voy a contar, ¿no? Eran los primeros días además de redes sociales cuando se usaban bastante bien. Yo creo que durante 2-3 años el Facebook, que era donde estábamos, se usó muy bien para la causa y hubo bastante unidad. Luego ya pues bueno, ya se convirtió en otra cosa, ¿no? Las redes sociales. Y ya te digo, lo vimos tan intensamente que a mí me dejó muy marcada. Entonces, bueno, había hecho ya Delicias saharauis y ahí también fue un poco como empecé a hacer relatos sobre el Sáhara. Aquel libro fue una especie de ensayo de alguna manera. Y pensé plasmar lo que estaba sintiendo pues a través de la literatura. Porque pensé que era una manera más fácil, ya no de explicar a la gente que está en la causa, sino de la gente que está fuera de la causa. Que es lo que tú me has dicho con tus 3 personas a las que has comprado el libro. Lo pensé para eso, ¿no? Porque, bueno, pues yo tengo mis amigas, mi familia, ellos, bueno, sí, saben del Sáhara, nos escuchan, pero es difícil estar explicando a alguien que está fuera lo que vivimos, ¿no? Y pensé que de alguna manera pues, se podía hacer a través de los libros, podía ser más fácil hacérselo llegar, ¿no? Y aparte, pues luego también lo que vivo el día a día, pues con Bahía, con nuestra familia, con nuestros amigos saharauis. El Sáhara está todos los días en casa. Entonces, pues son anécdotas, cosas que veo, que al final las convierto pues, en relatos, ¿no? Como puede ser el relato que a lo mejor suena un poco a tontería, entre comillas, del pinta uñas, pero ese relato, el de Mai, tiene mucho detrás.
porque es como una niña saharaui que viene a la acogida con una mujer saharaui, como de una manera que es la del pinta uñas, pues hacen que la otra niña española, que está muy pasota de esos temas, pueda entrar y entender un poco lo que hay, ¿no? Los lazos que puede haber con personas de otra cultura, con personas que a lo mejor no tienes ni idioma en común con el que entenderte, pero que al final, a partir de una tontería, entre comillas, pues se puede abrir una relación, ¿no? O sea, que son cosas que al final yo las he vivido, son contadas de otra manera, son camufladas con literatura, pero creo que casi de casi cualquier cosa se puede contar algo, ¿no? Y se puede sacar algún tipo de, no sé si de enseñanza. Y vamos, en las presentaciones que he hecho, en casi todas, lo que ha venido la gente que no era del Sáhara, y lo que teníamos que empezar era desde cero, para explicar dónde estaban los campamentos, dónde estaba el territorio ocupado, no sabían que había un muro, no sabían que los saharauis estaban divididos, no sabían nada, y yo decía, joder, que la falta que hace que contemos esto, ¿no? Bueno, pues si el libro puede servir para que gente que no sabe nada del Sáhara, o casi nada, se entere de más cosas y le dé un poco de inquietud, saber qué está pasando con los saharauis, pues yo ya con eso lo doy por bien escrito. No, claro que sí, porque yo lo que siempre digo es que el que quiere acercarse al Sáhara a través de la militancia, es decir, una persona que no conoce nada del conflicto del Sáhara, si viene a una charla de una asociación de amigos del pueblo saharaui, yo creo que no vuelve, porque es verdad que a veces utilizamos un lenguaje muy militante, no caemos en aquella persona que nos está escuchando y que no sabe nada, que por cierto también es una desgracia. Una de las personas que le regalé el libro, Eugenio, me decía, dice, ostras, es que parece que los saharauis eran extraterrestres. Han formado parte de nuestra vida durante un siglo y es que nadie sabemos nera. Vaya desgracia, de todas formas, como país. Yo te digo como curiosidad, que lo he comentado a veces, que yo de pequeña, cuando estaba la guerra y tal, yo era una persona que he leído periódicos desde los 12 años, porque en mi casa había y a mí me gustaba. Y miraba los periódicos y yo me acuerdo de muchas cosas de entonces, de los gobiernos socialistas, de que me pillaron pequeña, de muchas cosas, ¿no? Recuerdo muchas cosas. Y yo, a ver, saldría información en prensa, pero no recordaba. O sea, yo cuando fui a los campamentos en el año 2000, no sabía dónde iba, no tenía ni idea. No sabía nada. Me sonaba algo del Frente Polisario, no sabía bien qué. O sea, que es que ha habido y hay, pero bueno, antes ha habido el muro de silencio que decimos siempre, pero cuando estaba el Sáhara formaba parte de España como provincia, lo que has comentado antes, yo creo que era lo mismo, aquí no se sabía prácticamente nada. No querían. Oye, Bahía, ¿y el tuyo, El sueño de volver? Es otro libro que, como decía antes Conchi, para mí es un amor de libro, porque es ver la historia del pueblo saharaui a través, en primera persona, ¿no? Hablas de la infancia, de ese amor que dices tú que tenías hacia los profesores, luego cómo hiciste para ponerte en contacto con ellos, de tus recuerdos, de las tradiciones, del desierto, y luego también hablas de la guerra y de la paz y del éxodo, ¿no? Por lo tanto, todo lo que es la historia del pueblo saharaui en primera persona. Oye, Bahía, aparte de que me cuentes o nos cuentes este libro, cómo nace y por qué nace, me gustaría tratar el tema del famoso 6 de septiembre del 91, cuando se firma la paz, y que tú vives en primera persona, ¿no? Entiendo que como periodista, ¿no? Estabas allí al lado de Tifariti, ¿no? Como Hamel Amin. Un militar. Ah, militar. Sí. Llevaba una emisora, sí, con un dirigente, una emisora de radio. Al oír emisora de radio, pensé que era emisora de radio... Era una emisora de transmisiones, una emisora del Estado Mayor. Habías estudiado telecomunicaciones en Cuba, claro, ahora lo entiendo. Sí. No, es solamente para no olvidar un comentario relacionado con la implicación de Conchi en cómo pues ella supo llegar con perfección a contar toda la historia en las acacias del Éxodo. Tenemos una amiga que es japonesa y es una amiga de la causa saharaui de los años 70. Conoció al pueblo saharaui en el barrio latino de París y conoció, el Polisario en aquellos años. Entonces ella, cada vez que hablamos, porque somos muy amigos, ella decía, yo he conocido la causa saharaui a través de un izquierdista marroquí, y luego aquello me llevó a conocer la delegación del Polisario en París, donde trabajé muchos años, y de ahí mis conocimientos hasta hoy en día, gracias a ese inicio con la delegación del Polisario, con Mohamed Fadel Ismail, con Mohamed Sidati en aquellos años. Y
esa escritora, esa traductora hoy en día, es una de las grandes causas que ha llevado también, es una de las grandes activistas que ha llevado el tema del Sahara a Japón, aquí a España también. Y yo creo que, bueno, pues todos los conocimientos que ha tenido es gracias a esa relación tan intrínseca con los saharauis, con su cultura, con lo que oye diariamente, con lo que lee, escucha y con lo que, bueno, pues ha vivido en persona, desde manifestaciones, activismo, etc. Digo esto, pues yo creo que Conchi en su libro también, el de la Sacacia, bueno, pues yo creo que se empapó de esa realidad por estos años de activismo y de relación con el pueblo saharaui. Sí. Y entonces, bueno, pues en cuanto al sueño de volver, es una historia muy larga, pero intento resumirla. El sueño de volver, bueno, pues yo siempre he tenido la curiosidad de conocer el pasado. Es algo que he adquirido desde niño. Sabrás que mi madre fue una erudita, fue una poetisa de las miradas, pero yo me he comprometido en visibilizarla y en darla a conocer. Tendrá pues en septiembre, octubre de este año pues su libro en Nueva York, en inglés y en español. Y además es su segunda edición, porque el libro se había editado aquí, la maestra que me enseñó en una tabla de madera. Correcto. Entonces, bueno, pues tenía esa curiosidad de conocer las historias del pasado. Cuando intentamos buscar la historia del pueblo saharaui, no hay que buscarla desde lo político, tenemos que buscarla y hallarla en lo social, en lo humano, en las personas, para así no estancarnos en el formato político o diplomático. Entonces yo pensé que una de las cosas que debo meterme en ella es la historia de la generación del 73 saharaui. Recopilar esa historia y luego mezclarla con relatos de mis años de la guerra, de mis años que trabajaba en los campamentos, en la radio y de otros acontecimientos que cruzaron en mi vida con personas anónimas en los campamentos del exilio saharaui. Y dos cosas me condujeron a que llevara la obra a su buen puerto. Primero, conocí el año 1973 en España, estando todavía el Sahara provincia española, para no decir colonia. Conocí a Hanafi Mohamed Sheikh, uno de los autores de la generación del 73 y uno de los fundadores del Polisario y del que yo hablo en el libro. Luego conocí la historia de Bolla Ahmed Zein, él también universitario, uno de los primeros formados en medicina, que se convirtió en uno de los primeros responsables, ministro de Cooperación, Asuntos Sociales y de Sanidad, sí, en aquellos años, y cayó los primeros años de la guerra, el año 76. Y entonces estas dos personas me llamaron mucho la atención y empecé a investigar la historia de ellos a través de sus exnovias españolas, no saharauis. Luego pues me empecé a encontrar historias, cartas de amor, cartas de temas políticos, historias relacionadas con su persecución por la policía franquista de aquellos años, tanto aquí en las universidades españolas como en el Sáhara. Y luego empecé también a buscar los archivos de los oficiales españoles de la época, por ejemplo de Biguri, que dejó un archivo muy interesante aquí. Este archivo están las fichas de policías, donde pues estaba la historia de cada uno de aquella generación, como subversivos, delincuentes, separatistas de España y todas aquellas historias y aquellos clichés que salpicaron la historia de esa brillante generación. Y entonces, bueno, pues el sueño de volver, hay una frase de un componente de esa generación en aquellos años que no llegó a las universidades, pero fue una persona didáctica, y él siempre, cuando se metió en la guerra en los primeros años, soñó siempre en volver con un bagaje revolucionario al Sáhara Occidental, diferente al que tenía cuando vivía bajo franquismo. Entonces era su sueño volver de esta manera, y por eso el título del libro. Y empecé, bueno, pues, a rescatar varias historias para acercar la causa saharaui a el lector de otra manera,
no de ese lenguaje político que muchas veces es aburrido, muchas veces no llega, no cala en el corazón de una familia o en el corazón de un joven que no sabe nada de la historia. Y dije, bueno, pues la manera más bonita y más cercana que uno puede transmitir su mensaje es ir contando estos retazos de la historia que componen y explican el proceso de descolonización del Sáhara y la actual vida que realizan los saharauis. Hay poesía, hay personajes que a mí me llaman, que cuando estaba investigando y escribiendo su historia, tuve que ir buscando cementerios abandonados, cementerios donde no aparece lápidas ni nombres, aparece un número para identificarlo, y luego para acceder también al nombre de cada uno, pues tenía que pasar por el Ministerio de Defensa Nacional Saharaui y buscar las referencias. Luego pues tuve que recorrer aquí las residencias en la Complutense, donde vivían los colegios mayores, donde vivían aquellos estudiantes, y tocar las paredes y buscar sentir estos personajes. Las novelas que leían, los libros que leían, tuve también que rescatarlos por ahí, leerlos para adentrarme y meterme en la historia de cada uno de aquellos jóvenes de aquella generación que yo siempre decía es irrepetible. Y ojalá me equivoco, pero es así. Y así surgió el sueño de volver. Su libro, yo creo que de estos que se regalan, cuando tomas un café con un amigo y le comentas, oye, ¿sabes algo del Sáhara Occidental? Para no llevarle a libros densos, pues sí, hay un libro que se llama Sueño de Volver. Yo creo que este libro pues, te puede llevar a diferentes historias, de niños en la guerra, de infancia, de mujeres mayores, de ancianos, de jóvenes de aquella época con sus melenas, con sus corbatas, con sus darras, con discos de los Beatles, de los Rolling Stones, de Siriatul Labba, de Sheikhul Labba, de los grandes clásicos saharauis de la época en sus casas. Y creo que bueno, pues es una de las cosas más bonitas que puede enganchar uno para entender el pueblo saharaui, entenderlo con diferencias respecto a lo marroquí, diferencias respecto a lo argelino, a lo tunecino, al egipcio, y encontrarlo pues con sus características de identidad, que son únicas y que son saharauis simplemente. Sí, así surgió. Oye, y para más INRI te metes ahora, Bahía, en un proyecto, por cierto, me ha encantado la expresión saharo-español y el porqué del término saharo-español, me ha encantado. Escritor saharo-español, a partir de ahora lo utilizaré siempre. Te has metido... Profesor Gel, el término. En la antropología, bueno, tú sabes que yo soy antropólogo y bueno, pues sí, todavía estoy terminando mi tesis doctoral, y hay términos que acompañaron nuestra historia y la historia del tercer mundo. ¿Qué es esto? En vez de referirse a un argelino, por ejemplo, en vez de decir argelino francés, te dice franco-argelino, o hispano-saharaui, o anglo-yemenita. Entonces, bueno, pues hay que descolonizar el vocabulario, descolonizar la mente, descolonizar la propia academia, la propia bibliografía colonial, y situarnos nosotros no en ese segundo orden, no ese subordinado de siempre del periodo colonial. Y por eso siempre esta palabra la comento en mis conferencias en las universidades que entienden esto. Y por eso siempre pongo sáharo-español y no hispano-saharaui. Muy bien. Te comentaba lo de que has lanzado un nuevo periódico, el diario La Realidad Saharaui, emulando o siendo la segunda parte de aquel que se publicaba cuando el Sáhara era una provincia, ¿no? Qué importante es que haya un medio de comunicación saharaui hecho por saharauis. Y esto, bueno, por lo menos en castellano. Y esto quizás yo sí que lo critico, ¿no? Que no hay muchos. No, los saharauis, salvo honrosas excepciones, no les gusta mucho esto de escribir la actualidad, ¿verdad? Sí. Diario La Realidad, el siglo que ha estado España en el territorio, en los últimos años, sobre todo a partir de los años 50, es cuando empezó, bueno, pues a crear esa infraestructura de una potencia que está ocupando una geografía y una cultura. Y de ahí, bueno, pues viene la infraestructura. Entonces se creó, el propio Biguri creó el periódico La Realidad Saharaui, que era bilingüe, hasanía, español. Y el periódico llegaba a
todos los núcleos de la población saharaui, Dakhla, Layún, Smara, Bojador, Auxerre, llegaba al periódico, porque estaba editado por las dos lenguas, entonces tenía acceso a la población que no hablaba el español. Y el año 75, tú conoces muy bien al escritor Pablo Dalmases, al periodista Pablo Dalmases, que fue quien le encargó Biguri de dirigir el periódico con la radio y televisión del Sáhara. Y finalmente, bueno, pues al abrirse hacía las noticias y entrevistas que hacía con los clandestinos del Polisario en aquellos años, en el Ayón, y en otras partes de forma clandestina, y publicaba informaciones y situaba la realidad del territorio, y su proceso lo situaba y lo servía a la gente. Pues Salazar, gobernador del Sáhara, pues expulsó de ahí el periodista Pablo Dalmases, como era director, y cerró el periódico definitivamente. Entonces, bueno, pues el periódico hay, simplemente yo busqué archivos en la Biblioteca Nacional y encontré el periódico y me llamó muchísimo la atención las informaciones que hacía, hasta te dice también dónde llegó esa convivencia y coexistencia lingüístico-cultural saharaui y española en el territorio, porque hablaba de cómo se celebraban las Navidades en territorio saharaui, un territorio de cultura, digamos, diferentes, y cómo convivían las dos culturas y celebraban estos acontecimientos. Y luego, pues, acontecimientos culturales, históricos que retrataba el periódico. Y dije, mira, es el momento. Los saharauis, yo creo que este periódico va a ser más bien dirigido al mundo exterior, más que los propios saharauis. Y pensé en que esto podría potenciar también, digamos, esa proyección de la información contra el bloqueo informático en el Sáhara, y lanzarlo. Y justamente la noche del 28 de diciembre del 2016, íbamos a Málaga para pasar el fin de año ahí. Y lancé esa misma noche el periódico después de consultar con Pablo Dalmases, y me dijo, me parece una idea formidable. Es histórico y es el único que habéis tenido durante aquellos años, y rescatar su historia y el por qué ha sido. Y justamente la introducción que hago del periódico, clausurado, cómo fue censurado, cómo fue expulsado su director, y algunas palabras de Pablo Dalmases sobre el cierre del periódico. Y desde entonces, hasta el día, pues nada, sigo manteniendo este periódico. Es un periódico de análisis, de información, de cultura, de todo, abierto a cualquier tipo, digamos, de crítica, de todo. Yo creo que el problema ahora, Quique, reside sobre todo en la forma que tenemos ahora de consumir la información, que ahora ya no se leen las cosas, es muy difícil poner un análisis, una noticia que se lea entera, muy complicado. A mí misma me empieza a costar, porque ya estamos casi poner un texto en Facebook es larguísimo, o sea, está Instagram con las fotos o Twitter con los 280 caracteres. Entonces vamos a foto, vamos al titular y desgraciadamente vamos perdiendo la capacidad de lectura, y eso es terrible. Pero desde luego nuestra capacidad de atención ahora mismo y de lectura cada vez es más reducida, y ya hasta me empiezo a incluir yo, por desgracia. Es un drama, claro, es un drama. También, bueno, sí. No, que decía solamente... Sí, Quique, sí. No, que decía que es un drama que ya no haya ningún rigor. Hay medios de comunicación, algunos. Solo que ahí donde yo iba, sí. Sí, una información veraz, ética, contrastada y comprometida con los principios por los que los saharauis también emprendieron su proyecto de descolonización. Claro, esto tenemos que pensar en él y no pues caernos hoy en día en los periódicos fake news, que son muchos, y otro tipo de esa loca carrera por primicia de las noticias, de llamar la atención, pues poniendo pues una imagen horrible que no se puede poner, o meterse en la vida de una familia en los campamentos de refugiados saharauis, un niño enfermo o alguna cosa de esto. Entonces yo creo que bueno, pues que estas cosas salen de este marco por el que nosotros
hemos trabajado desde la información y hemos creado estos blogs y el periódico La Realidad Saharaui. Creo que, no sé, yo lo lancé pues de haber también leído y visto muchas cosas en la red, porque ya hay un descontrol absoluto en la red, cada cual pues pone su información, copia y pega, o simplemente la atribuye sin contrastarla y sin poner los nombres correctos ni buscar el contexto donde sucede el acontecimiento. Y es por eso. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que ser muy conscientes, sobre todo nosotros y vosotros, los de Moderator, que habéis tenido primero una de las páginas de referencia y luego pues también se reencarnó en la que tenéis actualmente, Sáhara Occidental, donde hay mucho archivo y donde hay información y donde hay pues cosas novedosas, un formato nuevo, un formato que engancha, un formato que te lleva pues a encuestas, a preguntas, a muchísimas cosas relacionadas con el Sáhara Occidental. Y esto es lo que tenemos que producir y traer como algo nuevo, producir algo nuevo, avanzar en nuestro momento y no quedarnos estancados en el pasado o en la prensa amarilla o en la prensa de cotilleo, etcétera, porque no es una causa para eso, no es un proceso para eso y no es, digamos, el contexto en el que uno debe mover su pluma buscando destacarse. Así es. Yo la última vez que estaba con Conchi, no sé si lo recordará ella, le dije que el poemario desde el año 2004 está. Hay páginas web que siguen ahí. Está Carlos Ruiz Miguel, que sigue ahí. Sí. Braiga, que sigue ahí. Y luego están estos que dentro de poco no estarán. Sí, en cuanto no haya clics y no haya dinero, porque ellos cobran de Google y es absolutamente lícito, pero que falseen información buscando un clic, bueno, pues a mí esto no me gusta. Sí, claro. Hay muchas páginas ahora y hay gente que hace un muy buen trabajo. Yo también quiero nombrar a Por un Sahara Libre, Sí. De Galicia, gente que, porque además es que en estos páginas de ahora que estamos comentando, que no tienen rigor, que se generan unas exclusivas que luego pues nunca llegan a buen puerto, etcétera. Un poco luego cuando tú criticas, lo que te están diciendo es como que te da envidia su éxito y cosas así. Nosotros nos hemos llevado, y vamos, nosotros digo, pues no nosotros dos, o sea, con todas las páginas de la información jamás ha habido ningún problema. Aquí, como decimos, nadie está para destacar, nadie está para decir que son los primeros, jamás hemos entrado en tonterías de estas de primicias, ni personajes del año, ni exclusivas del siglo, y no ha habido nunca ningún problema con nadie. Entonces, si quieren acusar a quien se critica eso, porque hay cosas que son realmente vergonzosas, si pretenden hacerlo a nivel de que o diciendo cosas como que se les tiene envidia, cosas así, pues bueno, ellos solo se califican. Y bueno, criticar a este tipo de páginas, pues luego te lleva a que haya gente que te haga el vacío y te retire de sus listas de información, pues bueno. Bueno, esta es la parte negativa de esto, ¿verdad? Es una parte muy pequeña realmente. Sí, no sí. queremos quedarnos en eso, que nunca hemos sido así. Creo que nosotros nunca hemos usado el blog para criticar a nadie, ni para meternos con nadie. Nunca, nos han pasado cosas a lo largo de los va. años. Y cuando hemos tenido un disgusto jamás lo hemos contado ni en redes ni en ningún lado. Y disgustos hemos tenido como todos. Pero bueno, pues ahí esta pequeña mancha, pues eso. Aprender de eso también. Sí, no, por supuesto. De lo que no se debe hacer, pensamos. Pues muy bien, Conchi Bahía. Joder, ha sido un placer. Ha sido un placer de volver a hablar con vosotros. Y bueno, a seguir en la lucha, ¿no? En la lucha cultural, en la difusión por el Sáhara, y que es nuestra obligación, ¿no? Hasta la victoria final, nosotros sí. Exacto. Sí. Y bueno, también decir un poco que, por supuesto, que el tema político, que estamos hablando de la cultura, es un complemento. Claro. El tema político es indiscutible. Nosotros mismos lo tenemos muy claro, por supuesto, y toda la labor política, diplomática, jurídica es fundamental. La parte cultural e informativa, que es un poco la nuestra, porque es lo que nos gusta más y donde podemos hacer algo, porque lo demás pues no somos quizá las personas adecuadas, pues es un complemento para ir de la mano con todo lo demás. Ninguna de las patas, digamos, de la lucha es excluyente, ni mucho menos. No, claro, lo que pasa es que esto que pretende ser un podcast, ya veremos a ver dónde nos lleva. Hay apartado cultural, apartado político, apartado del mundo del derecho.
Exacto. Y Todos fundamentales. hoy nos hemos centrado en la cultura. Solamente una cosa, pues ya que estamos, confinados y viviendo esta situación, rescato unos versos de mi tío abuelo, uno de los clásicos de la literatura saharaui. Creo que fue el primer poeta, o uno de los primeros poetas que se exiliaron en los años 50 y se incorporó a la revolución argelina. Entonces, en aquellos años, creo que en 48, 49 por ahí, hubo una pandemia que asoló toda esa zona del Sáhara, Mauritania, el Sáhara, Mali, el sur de Argelia y todo el territorio saharaui. Y la gente hablaba y se preguntaba, y era la noticia del momento. Alguien le preguntó al poeta sobre la situación y cómo está él. Entonces él no quería volver a recordar el mal que estaba viviendo la gente y pues los fallecimientos y la situación. Y escribí estos versos, os lo voy a leer como pues algo anecdótico y a la vez solidario también, recordando nuestra situación con toda la gente, sí, que la está sufriendo. Primero en hasanía y luego en español, sí, en un borrador en español. Dice: Ya Rabbi, del hiss اللي طاري في كل بلد عايد ردوا عني القدير انت قدير على ردو. Oh mi Dios, líbrame de este mal que se ha extendido a todo lugar. Tú, el único, tú el poderoso, eres quien me redime porque tú eres el único capaz de evitarlo. Y nada más, solamente es un poema de Bahía Ould Awah, el poeta del exilio. Pues muchísimas gracias, Bahía, muchísimas gracias, Conchi. Y seguimos por el camino. Pues sí, hay que seguir con ánimo que se llegará a la victoria y lo que decimos siempre, que ojalá la veamos, y si no, pues que la vean los que vienen después. Un abrazo. Muy fuerte. Un abrazo, Quique. Gracias por compartir este audio con tus amistades. Rompamos el bloqueo informativo. Ayúdanos a difundir la causa del Sáhara Occidental. Puedes encontrar más información sobre el Sáhara Occidental en nuestra web saharaoccidental.es.